Si tienes alergia alimentaria o convives con alguien que la tiene, este vídeo es muy importante. Vamos a comparar dos situaciones: un buffet de un hotel y, por el otro lado, la toma de cacahuete en monodosis en un McDonald's. Y puede que la conclusión te sorprenda. La idea de este vídeo no es incentivaros a que los alérgicos comáis el alimento al que sois alérgicos, sino tener conciencia de control de las reacciones y del riesgo. La mayoría de las reacciones graves no ocurren por comer el alimento prohibido a propósito. Ocurren por errores, por contaminación cruzada o por una información incorrecta. Tenemos que tener en cuenta lo que son las trazas, que serían cantidades muy pequeñas de un alimento que a veces podrían estar en un utensilio que se ha compartido o ha tocado otra cosa de la que uno puede ser alérgico. Al tocar la cosa que en principio uno no es alérgico, podríamos tener una reacción. Además, en pensar que en los buffets mucho etiquetado de alergenos no suele haber. Y eso es siempre si la gente suele tener un exceso de confianza, y es cuando se suelen producir las reacciones. Bien, aquí lo que podemos ver son platos abiertos, cucharas que pueden cambiar de bandeja, hay derrames. No vemos aquí prácticamente etiquetas, no parece que haya mucha formación específica en alergias. Vemos aquí que hay gente que con la misma cuchara se sirve varios platos. Vemos que quedan restos en los utensilios de otras frutas. No queda claro qué fruta es la que está tocando el último alimento. Vamos a comparar claramente lo que son las monodosis que dan, por ejemplo, en el McDonald's cuando pides un helado que lleve con cacahuete. En lugar de dártelo a granel, te lo dan así, en monodosis. Tenemos que pensar que estas monodosis tienen un proceso industrial detrás, en donde tiene una lista cerrada de ingredientes, tiene una declaración obligatoria de alergenos, tiene una trazabilidad, los procesos están estandarizados y el producto está sellado, importante. Si comparamos los dos escenarios, en el escenario del buffet, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que hay mucha manipulación, muchos intermediarios. Los utensilios de cocina que se utilizan para servir se pueden utilizar en varias bandejas de alimentos diferentes, con lo cual puede haber una contaminación cruzada. Mucha gente manipula esos alimentos y la información pues puede ser o muy poquita información o una información de una calidad regular. Si lo comparamos con la monodosis sabemos que es una información física, es una información fija, tiene un control industrial detrás y tiene menos variables porque hay menos gente que esté toqueteando eso. En la alergia alimentaria, lo más importante no es el ingrediente, sino que es la falta de control, que es cuando pueden aparecer estas reacciones. Ahora, esto lo que podemos hacer es dar un mensaje que sea educativo tanto para pacientes como para familiares. Consejos prácticos. En general, tenemos que desconfiar de entornos abiertos. Cuando vemos lo del buffet, yo lo primero que veo es eso, que todo el mundo toquetea por todos lados y que los utensilios pueden pasar de un alimento a otro y ahí puede haber un susto. Hay que preguntar siempre, hay que ser muy pesado y varias veces y preguntar si contiene el alérgeno que nosotros hemos dicho al que somos alérgicos. En general, conviene más priorizar alimentos que estén envasados, etiquetados y que sean lo más simples posibles. Cuanto más complicados sean, más probabilidad que haya algún alimento al que somos alérgicos. Y, importante, tenemos que llevar siempre la medicación de rescate para el caso de que tengamos una reacción. La seguridad alimentaria en alergia no va de comer natural o industrial, sino que va de control, información y prevención. Por eso, paradójicamente, muchos accidentes pueden ocurrir en buffets o incluso en restaurantes al comer, porque no damos la información o no nos dan la información correctamente. El mayor riesgo para un alérgico es el error humano. Si hay más control, hay más seguridad. Y los procesos industriales bien regulados pueden salvar reacciones. Si este tema te interesa, tienes una lista completa sobre las alergias alimentarias en nuestro canal. Te animo a que lo veas y te suscribas. Combatimos la alergia.